Así que ahora que ya sabemos sumar, restar y multiplicar, vamos a pasar a dividir polinomios. Al igual que hemos hecho antes de ver la división de polinomios en general, vamos a ver cómo se dividen monomios en particular. Por ejemplo, si tenemos menos 10x a la quinta entre 2x al cubo, pues se hace de la misma forma que hacíamos la multiplicación de polinomios. Por un lado, los coeficientes, incluyendo sus signos, es decir, en este caso sería menos 10 entre 2, menos por más menos, 10 entre 2, 5, y por el otro lado se van a dividir las partes literales, x a la quinta por x al cubo. ¿Cómo se divide x a la quinta por x al cubo? Pues fijaros en esto, x a la quinta entre x al cubo también se puede expresar como x a la quinta partido por x al cubo. Sabéis que una fracción y una división pueden llegar a ser equivalentes. Y si lo ponemos de esta forma, esto sería x a la quinta, que serían 5x, y bajo x al cubo, que serían 3x, y podemos simplificar. Fijaros que podemos tachar una x de arriba con otra de abajo, todavía podemos tachar otra más, y todavía podemos tachar otra más. ¿Y qué nos queda? Pues fijaros que nos quedan 2x. Por lo tanto, lo que nos quedaría en realidad sería x cuadrado. En general no lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando tenemos la división o cociente de dos potencias que tengan la misma base pero distintos exponentes, dejamos la base y restamos los exponentes. Fijaros cómo lo hemos hecho aquí. 5 menos 3 nos da 2. 5 menos 3 y nos da 2. Esto lo tenemos que aprender, por lo tanto lo recuadro, y acordaros que siempre para dividir potencias de la misma base vamos a restar los exponentes. Así que en el caso en el que estamos ahora, en este caso de aquí, simplemente x a la quinta entre x al cubo sería x elevado a 5 menos 3, que es 2. Y esta sería la solución de la división de estos monomios, menos 5x cuadrado. La división de polinomios, en cambio, no es tan fácil como la multiplicación. Para ello tenemos que utilizar el algoritmo de la división euclídea. Y vosotros diréis, ¿qué es esto? Pues vais a ver que es muy fácil. Imaginaros que yo, cuando divido números normales, por ejemplo 13 entre 2, ¿cómo lo hago? Pues voy a hacer la división, me lo pongo de esta forma, 13 entre 2, vemos que esto cabe a 6 y hacemos 6 por 2, 12, y ahora le restamos al número 13 que teníamos, le restamos el 12, voy a ponerlo de esta forma, y esto me da 1. Y este 1, como ya es un número más pequeño que el 2 ya es el resto de nuestra división. Fijaros que en esta división euclídea que acabo de hacer tenemos este primer número que es el dividendo, este otro número de aquí que es el divisor y como resultado nos ha dado un cociente y un resto. Y siempre el resto tiene que ser más pequeño que el divisor. Lo voy a ir escribiendo para que lo entendáis bien. Dividendo, divisor, luego me da aquí un cociente y un resto. Generalmente no se escribe entero, se escribe de la siguiente forma: una D mayúscula para el dividendo, una D minúscula para el divisor, una C para el cociente y una R mayúscula o minúscula, da igual, para el resto. Y además la división euclídea cumple lo siguiente, fijaros, esto es muy importante, que el dividendo, es decir, 13, siempre va a ser el producto del divisor por el cociente, 2 por 6, que es 12, más lo que me dé el resto. Esto lo tenéis claro, ¿verdad? 2 por 6 da 12, más 1, 13. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. El dividendo siempre será el divisor por el cociente más el resto. Esto es importantísimo, lo veremos más adelante para qué lo utilizamos, así que lo voy a recuadrar. Y vamos a pasar a ver cómo hacemos ahora la división de polinomios. Y se va a hacer por este mismo método, de una forma muy parecida, aunque al tener un polinomio varios términos, pues se puede hacer un poquito más largo. Pero veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que queremos hacer esta división de 3x al cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 2. Y todo eso lo queremos dividir entre el polinomio x cuadrado más x menos 2, lo tendríamos que hacer de la siguiente forma. Lo primero sería colocar el polinomio dividendo 3x al cubo, siempre ordenado y completo. Cuando digo completo me refiero que si algún término no estuviese, pondríamos un 0 o dejaríamos un hueco, no es el caso. En este caso están todos los términos, pero luego si acaso vemos un ejemplo en el que no estén todos los términos. Y luego pondríamos el polinomio divisor también ordenado. En este caso no hace falta que esté completo, pero sí ordenado. Y vamos a empezar a hacer esta división. ¿Cómo? Tenemos que coger y empezar dividiendo el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Esto es, tenemos que hacer, lo voy a hacer aquí aparte, 3x al cubo entre x cuadrado. Si hacemos esta división, tendríamos por un lado los coeficientes, 3 entre 1 da 3, y por otra parte la parte literal, x al cubo entre x cuadrado. Acordaros que se restaban los exponentes y 3 menos 2 da 1,
Así que 3x elevado a 1 o 3x. Ya sabéis que ese 1 de aquí del exponente no se suele poner y lo dejamos como 3x. Esta división de aquí lo que nos da es el resultado al que cabe esta división y lo pondremos aquí como cociente. Al hacer esta división de este polinomio entre este otro, cabe a 3x. Ahora lo que hacemos es multiplicar este 3x por el polinomio divisor y lo vamos a colocar aquí bajo del dividendo, para luego restar, al igual como habíamos hecho antes. Vamos a hacerlo. 3x por x cuadrado sería 3 por 1, 3, y x por x cuadrado, x al cubo, y lo ponemos bajo 3x al cubo. Siempre teniendo en cuenta que lo vamos a poner siempre en la misma columna del mismo grado. Seguimos, el siguiente 3x por x sería 3x cuadrado, lo ponemos aquí abajo, como os digo, en la columna del mismo grado, todos los x al cubo juntos, todos los x cuadrados juntos, etc. Y luego 3x por menos 2 sería más por menos 3 por 2, 6 y x. Por lo tanto sería menos 6x y lo ponemos en su columna correspondiente. Y ahora hemos de restar, hemos de hacer la resta de estos dos polinomios. La forma más fácil de hacer la resta es cambiarle el signo al segundo miembro de la resta, es decir, en lugar de 3x al cubo ponemos menos 3x al cubo, en lugar de más 3x cuadrado ponemos menos 3x cuadrado, así que quito el más y voy a poner un menos, y en lugar de menos 6x pongo más 6x y ahora sumo. Fijaros que lo que he hecho ha sido cambiarle el signo a lo que voy a restar, porque restar no es más que sumar con su opuesto. Y ahora ya hago la suma. Fijaros que 3x al cubo menos 3x al cubo se va a ir, y esto siempre se va a tener que ir el primer término porque si no, no lo habríamos hecho bien. Ahora tenemos menos 5x cuadrado menos 3x cuadrado, que eso da menos 8x cuadrado. Luego tenemos 7x más 6x, que esto da 13x. Y escribimos el menos 2 que nos falta. Y continuamos de la misma forma. Ahora cogemos el menos 8x cuadrado y lo vamos a dividir entre este x cuadrado de aquí. Menos 8x cuadrado entre x cuadrado para ver a qué cabe. Primero los números, menos 8 entre 1 da menos 8 y x cuadrado entre x cuadrado, fijaros que se restan los exponentes. Como 2 menos 2 da 0, sería x elevado a 0, pero ya sabéis que esto es 1, por lo tanto se quedaría simplemente un menos 8. Así que ponemos el menos 8 y volvemos a realizar el mismo proceso. Es decir, vamos a multiplicar otra vez esto de aquí por esto de aquí y lo vamos a poner aquí abajo, para luego restar. Menos 8 por x cuadrado da menos 8x cuadrado, lo ponemos bajo en su columna correspondiente. Menos 8 por x da menos 8x, lo ponemos en la columna correspondiente. Y menos 8 por menos 2, menos por menos más, 8 por 2, 16, da más 16. Y lo ponemos en la columna correspondiente. Y ahora restamos. Y acordaros que para restar lo que hacíamos era cambiarle el signo al debajo, en lugar de menos ponemos un más, en lugar de menos ponemos un más, y aquí que tenemos un más, quitamos el más y ponemos un menos. Y ahora sumamos. Menos 8x cuadrado más 8x cuadrado se va, como tiene que ser, 13x más 8x que nos da 21x, y luego menos 2 menos 16 que nos da menos 18. ¿Y cuándo acaba este proceso? Pues ahora acaba ya os digo, esto es el resto. ¿Por qué? Siempre acaba cuando el grado del resto es más pequeño que el grado del divisor. En este caso, el grado del resto es 1, el del divisor es 2, por lo tanto ya hemos acabado. Y podemos decir que nuestro cociente es 3x menos 8 y que el resto es 21x menos 18. Y tendremos la división de estos dos polinomios acabada. Vamos a hacer otra para practicar. Imaginaros que tenemos esta otra división, os la pongo aquí, 4x al cubo menos 5x cuadrado más 1, perdón, y lo quiero dividir entre x cuadrado más 2. Pues lo vamos a colocar. Me lo voy a colocar aquí que me cabe mejor. Fijaros, el 4x al cubo lo pongo, el 5x cuadrado también, pero fijaros aquí, el término de grado 1, el x no está, así que o pongo un 0 o dejo un hueco. Voy a dejar un hueco, porque es perfectamente válido, y ahora dividimos, y aquí tenemos x cuadrado más 2. En este caso tampoco no está el término de grado 1, pero aquí no hace falta que dejemos un hueco, simplemente con que esté ordenado sería suficiente. Y empezamos trabajando de la misma forma que lo hacíamos antes. Vamos a dividir el primer término por el primero. 4x al cubo entre x cuadrado, lo pongo aquí aparte, 4x al cubo entre x cuadrado sería por un lado los números 4 entre 1, 4 y los
Y por otro lado las x al cubo entre x cuadrado, se restan los exponentes y quedaría x elevado a 1. Por lo tanto, 4x. Lo ponemos en el cociente y vamos a hacer las multiplicaciones. 4x por x cuadrado es 4x al cubo, lo ponemos en la columna correspondiente, y 4x por 2 es 8x, y lo ponemos en la columna correspondiente. Fijaros que la columna del 8x es este hueco que he dejado aquí. Voy a poner el signo. Así que siempre ordenado en la columna que corresponde, y ahora vamos a cambiarle el signo para restar. Para ello, al 4x al cubo le pongo un menos y al 8x voy a borrar el más y a ponerle también un signo menos. Y sumamos 4x menos 4x se va, de x cuadrado me sigue quedando el menos 5x cuadrado que tenía, de x el menos 8x que nos ha aparecido ahora y este 1 que tenemos. Como 5x cuadrado todavía tiene el mismo grado que el divisor, voy a seguir haciendo la operación y voy a dividir ese menos 5x cuadrado entre x cuadrado. Eso me da menos 5, porque fijaros que x cuadrado entre x cuadrado, si restamos los exponentes, da x elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, aquí pongo el menos 5 y paso a hacer la multiplicación. Menos 5 por x cuadrado, menos 5x cuadrado. Y ahora menos 5 por 2, que da menos 10, lo pongo en la columna de los números, menos 10. Y ahora voy a restar. Para restar he de cambiar los signos. Así que en lugar de menos 5x cuadrado voy a poner más 5x cuadrado y en lugar de menos 10 voy a poner más 10. Y ahora ya sumo. El menos 5x cuadrado y el 5x cuadrado se van, que es lo que tiene que pasar. De x me queda menos 8x y de números me queda 1 más 10, que es 11. Y en este caso ya fijaros que el menos 8x tiene grado 1 y este x cuadrado tiene grado 2. Como el grado ya es menor, ya hemos acabado y podemos decir que este es el resto de la división. Fijaros, en este caso el cociente es 4x menos 5 y el resto menos 8x más 11. Además, también tenéis que tener en cuenta que se cumple, lo podéis comprobar perfectamente, el algoritmo de la división euclídea, es decir, que si yo ahora multiplicase el cociente por el divisor y a esa multiplicación le sumase el resto, nos tenía que dar por obligación lo mismo que el dividendo. Os lo voy a dejar indicado para que lo comprobéis. Si yo multiplico x cuadrado más 2 por 4x menos 5 y esa multiplicación le sumo el resto, que es menos 8x más 11, bueno, en realidad voy a hacerlo y así lo comprobamos todos. Vamos a hacer esta multiplicación. X cuadrado por 4x sería 4x al cubo, porque sumamos los exponentes. Ahora, x cuadrado por menos 5 sería menos 5x cuadrado. Vamos al 2. 2 por 4x sería 2 por 4, 8x. Y 2 por menos 5 más por menos menos, 2 por 5, 10. Y a todo eso le vamos a sumar el menos 8x más 11. Para eso quitamos paréntesis y este sería el resultado. Solo nos falta ordenarlo y agrupar términos semejantes. Vamos a ello. De grado 3 solo tenemos el 4, 4x al cubo. De grado 2 solo tenemos el menos 5x cuadrado, así que lo ponemos, menos 5x cuadrado. De grado 1 tenemos 8x y menos 8x. Fijaros que 8x menos 8x se va a ir. Por lo tanto, no queda término con x y término independiente tenemos menos 10 más 11, que esto da más 1. Fijaros el resultado que nos ha dado 4x al cubo menos 5x cuadrado más 1, que si os dais cuenta es exactamente el dividendo que teníamos anteriormente. Por lo tanto, hemos comprobado que sí que se cumple el algoritmo de la división euclídea. Vamos a continuar viendo la regla de Ruffini. Ruffini fue un matemático que ideó un método, un algoritmo, para realizar de una forma bastante más sencilla un cierto tipo de divisiones que son muy comunes. ¿Qué divisiones son esas? Pues son las divisiones donde el divisor siempre es del tipo x menos un número o x más un número. Por ejemplo, cuando tenemos una división de un polinomio cualquiera, p de x, dividido entre x menos cualquier número, lo voy a llamar x menos a, podremos aplicar este algoritmo de Ruffini que vamos a ver ahora y que es mucho más sencillo que hacer la división de forma convencional como hemos visto antes. Las divisiones que se pueden hacer por el método de Ruffini son aquellas, como he dicho antes, que el divisor sea de la forma, por ejemplo, x más 2, o x menos 3, o x menos 1, o x más 5, etc. Siempre tienen que ser de esa forma, x más un número o x menos un número. Veamos un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. Supongamos que tenemos que hacer esta división, 3x al cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 2, y todo eso lo queremos dividir entre x menos 1. Para hacer la regla de Ruffini lo que hacemos será colocarnos en una fila los coeficientes del dividendo, es decir, este 3, este menos 5, este 7 y este menos 2.
siempre ordenados de mayor a menor y siempre completo, es decir, si algún término no estuviese, tendríamos que poner obligatoriamente un 0. En este caso están todos los términos, así que pondríamos un 3, luego pondríamos el -5, luego pondríamos el 7 y luego pondríamos el -2. A continuación lo que hacemos son dos líneas, una perpendicular a otra, de la siguiente forma, como veis aquí, y ponemos en esta parte de aquí el número que nos aparezca aquí siempre cambiado de signo. Fijaros, aquí tenemos un -1, pues aquí vamos a poner un 1 positivo. Y empezamos el algoritmo. El algoritmo es el siguiente. El primer número siempre lo vamos a bajar abajo. En este caso vamos a poner aquí un 3. Y ahora vamos a coger este número 3 y lo vamos a multiplicar por el 1. 3 por 1 es 3 y eso lo vamos a poner bajo del siguiente número. Ahora vamos a sumar estos dos números de aquí, el -5 con el 3. -5 más 3 eso da -2 y otra vez vamos a multiplicar este -2 por este 1 y lo ponemos debajo del siguiente. -2 por 1 da -2 y seguimos. Ahora otra vez vamos a hacer esta suma, 7 más -2, que eso da 5, y lo multiplicamos otra vez este 5 por este 1 y lo ponemos bajo del siguiente. 5 por 1 es 5 y ahora volvemos a sumar y 5 menos 2 da 3. Fijaros que este último número lo he recuadrado. ¿Por qué? Porque este último número que he recuadrado es el resto de esta división. Y estos otros números que tenemos aquí, el 3, el -2 y el 5, son los coeficientes del cociente. Pero ¿cómo sabemos cuál es el cociente? Pues el cociente, fijaros, siempre va a tener un grado menos que el grado que tenga nuestro dividendo. Por lo tanto, tiene que tener grado 2 y nuestro cociente, lo voy a poner de esta forma, c de x, será 3x al cuadrado menos 2x más 5. Fijaros que son los coeficientes completados. Y el resto, pues lo puedo poner también aquí, nos había salido que el resto era 3. Y con esto tengo hecha la división. Podéis comprobar si queréis hacer esta división del método convencional, la división euclídea, y veréis que es mucho más lento. De esta forma es mucho más rápido, además es mucho más fácil, más intuitivo. Lo que pasa es que no todas las divisiones se pueden hacer de esta forma, solo se pueden hacer las divisiones que tengan por divisor algún término de este tipo, x menos algo o x más algo. Hagamos otro ejemplo para que nos vaya quedando más claro. Imaginaros que tenemos el polinomio x a la cuarta más 3x al cubo más 2x cuadrado más 4 y lo queremos dividir entre x menos 2. Pues lo vamos a hacer de la misma forma. Voy a poner los coeficientes ordenados y completos. De grado 4 tenemos 1, de grado 3 tenemos el 3, de grado 2 tenemos el 2. Fijaros que no hay grado 1, por lo tanto ponemos un 0 y término independiente o grado 0 tenemos un 4. Ahora ponemos estas dos líneas perpendiculares y fijaros que aquí tenemos un -2, por lo tanto pondremos, siempre cambiado de signo, aquí un 2. Y pasamos a hacer la división. Bajamos el primer número, que es un 1. El 1 lo multiplicamos por 2, 1 por 2 da 2 y lo sumamos con el 3, 3 más 2, 5. Multiplicamos 5 por 2, 10 y lo sumamos ahora con este 2, 10 más 2, 12. Multiplicamos 12 por 2, 24 y lo sumamos con el 0, 24 más 0, 24. Volvemos a multiplicar 24 por 2, 48 y lo sumamos al 4, 48 más 4, 52. Con esto hemos acabado la regla de Ruffini y sabemos que este último número será el resto. El cociente, pues como aquí teníamos grado 4, pues será de grado 3 y el cociente por lo tanto será el 1 de grado 3 sería un x al cubo más 5x al cuadrado menos 12x más 24 y aquí tenemos nuestro cociente y nuestro resto.